Buena gente, aquí comienza el siguiente audio, el tema 4 de estudios lingüísticos, paradigmas lingüísticos. Número 3, el cognitivismo. Hemos tratado los distintos paradigmas lingüísticos, el estructuralismo, con el focus en las estructuras, más que en las reglas abstractas, el generativismo de Chomsky, que intentaba plantear ideas sobre las reglas abstractas del lenguaje, pero lo planteaba el lenguaje como algo, como un módulo separado, un módulo independiente de la mente humana, y ahora va a surgir el cognitivismo, una teoría lingüística que surge en el siglo XX tardío, en los 70s, los 80s. Es un movimiento cognitivo, un movimiento de la lingüística cognitiva que emerge en respuesta a la gramática generativa. Ellos dicen, la gramática generativa considera que la lengua viene de un módulo separado de la mente, en lo que fue la primera revolución cognitiva, ¿no? Observar las estructuras mentales para producir el lenguaje. Pero eso de verlo como un módulo separado de la mente, a los cognitivistas no les convence. Y dicen, vamos a ver, ¿cómo vas a ver la lengua, el lenguaje como un módulo separado? El lenguaje tiene que considerarse algo cognitivo, algo propio de la cognición humana. Eh, por eso se separan del generativismo y conciben sus propias ideas, una serie de ideas propias, ¿no? Eh, de ahí de donde parte, si es como surge el, el cognitivismo, que va a plantear que el lenguaje es parte de la cognición, relacionado con la atención, que es algo simbólico y vamos a ver las construcciones, y que el conocimiento lingüístico se construye a través del uso, del reconocimiento de patrones en el uso del lenguaje. Entonces, la gramática cognitiva surge de la mano de un conjunto de autores, entre los que se encuentran Lakoff y Langacker o Adele Goldberg. Esto en el final del siglo XX, ¿no? Hace 4 días. Esto da lugar a la segunda revolución cognitiva. La primera fue, oye, ¿y si en vez de mirar las estructuras miramos los procesos mentales? Y ahora viene la segunda, que es como, mira, es que estás mirando los procesos mentales, pero lo estás haciendo como una mierda. Vamos a mirarlo bien, ¿no? No vamos a ver el lenguaje como algo abstracto, como algo que está en otra parte del cerebro, en un módulo independiente, sino que es algo parte de la cognición humana. Igual que tocamos música, hablamos, ahí hay una relación, ¿no? O sea, que es una parte de nuestra cognición, está relacionado con el resto de procesos cognitivos que hay en nuestra mente, que se producen en nuestra mente. Otro punto importante que tiene el cognitivismo, perdón, es que la gramática generativa separa mucho los distintos elementos del lenguaje. Sin embargo, todos trabajan juntos para generar conocimiento, para generar significado. Eso lo vamos a mencionar más después. Eh, según el cognitivismo, el generativismo ha pasado por encima de las semánticas, has overlooked semantics. Y también van a plantear que hay que buscar más evidencia científica cuando se habla del lenguaje, ¿no? Ellos son los que van a hacer que la lengua, el lenguaje, se vuelva o se considere una ciencia empírica, en la que hay que buscar experimentos, basar tus hipótesis en datos reales, etc. Aquí están los 3 puntos principales. Bueno, es un conjunto de teorías, un conjunto heterogéneo de teorías. Leonard Talmy, pero bueno, yo voy a mencionar a George, ¿cómo era? George Lakoff. Uno es George Lakoff y el otro creo que se llama George Langacker. Bueno, Lakoff, Langacker y Adele Goldberg. 3 ideas principales. El lenguaje es parte de la cognición, el lenguaje es simbólico, es decir, se produce mediante la asociación de conceptos y formas como signifier y signifier, pero a un nivel más profundo, ¿no? Y luego que el conocimiento lingüístico emerge del uso. Primera parte. El lenguaje es parte de la cognición. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? ¿Qué es un proceso cognitivo? Vamos a buscarlo. Procesos cognitivos básicos. 7 procesos cognitivos básicos. La atención, la orientación, la memoria,
el lenguaje, la cognición social, las habilidades visoespaciales, todo eso, todo lo que tú haces con tu mente para pensar cuando piensas, el razonamiento, pues, eso, la memoria, percepción, la orientación espacial, todo eso serán procesos cognitivos. Son acciones que realiza tu cerebro mediante sus conexiones, orientándose, etcétera. Pues uno de esos procesos cognitivos que tú haces con el cerebro, uno de esos es el lenguaje, según el cognitivismo. Ellos dicen, ¿cómo va a ser un módulo separado, no? Y claro, en tanto que es un proceso cognitivo, depende de otros procesos cognitivos. Se afectan todos entre todos. Si yo no tengo atención, pues no me puedo orientar. Si yo no presto atención, la memoria no va a funcionar. Pues aquí pasa algo parecido. Y se afectan entre todos ellos, ¿no? Para la lingüística cognitiva, ¿estamos hechos para el lenguaje? Sí, biológicamente tenemos órganos que están hechos para el lenguaje. Eh, o sea que es un fenómeno biológico, eso sí. Pero no es un módulo separado de la mente, sino que está súper relacionado con otras facultades mentales. Y esta es la clave o sea, esta es la clave del cognitivismo, que el lenguaje es una parte de la cognición. Por eso la teoría se llama así, ¿no? Es una parte clave de nuestra cognición general. Por otra parte, que esto es lo que estaba mencionando antes, la lingüística cognitiva, de alguna manera, dice, la división estricta entre fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática, dividir todo por capas, puede valer como conceptualmente, pero la semántica, la búsqueda de transmitir significado, atraviesa todo. Todas las distintas componentes forman parte de un mismo proceso de transmitir lenguaje, ¿no? Aquí dice, para la lingüística cognitiva, el lenguaje no se observa como un sistema de componentes donde hay barreras claras entre la semántica, la gramática, la sintaxis, los niveles de pragmática, sino que todo está junto, la gramática, la sintaxis, cómo organizar las oraciones, cuál es su significado, cómo se van a entender. Todo eso funciona de manera conjunta para transmitir significado. Cambios en la sintaxis pueden afectar a cambios en la semántica, cambios en morfología, pues en la semántica. ¿Sabes? Los distintos niveles se afectan entre ellos a la hora de transmitir significado. No hay una barrera que los separe y ya unos no se afectan a otros, sino que todo como un continuo en el que se afectan. Nosotros es como un ecosistema, están todos unidos en la transmisión de, mm, de significado, ¿no? En la semántica. Aquí se explica lo que es la atención, tu capacidad de percibir una cosa por encima de las otras, the ability which allows us to concentrate on certain stimuli while disregarding others is called attention. Y el lenguaje puede hacer que perfile, ¿no? Profiling your attention towards a particular element, ¿no? Pues el lenguaje puede hacer que tú centres tu atención en una cosa. Por eso, claro, el lenguaje es que es parte de la cognición, porque al final juega en su patio de recreo, cuando el lenguaje hace cosas, afecta al resto de elementos de la cognición. Entonces, claro, ¿será que es uno de ellos, no? El lenguaje permite, en tanto que cognitivo, nos va a afectar mucho a la atención, por ejemplo. Nos va a permitir perfilar cuál es el foco y cuál es el background, el contexto, información que no nos interesa o información menos relevante. El protagonista y los no protagonistas, lo secundario. The figure and the ground. La figura, el foco, the figure, es el foco principal, es the main focus. Es el punto principal de nuestra atención. El atractor de nuestra atención. Mientras que the ground es todo lo demás. El resto de estímulos que no han sido puestos como objetos interesantes, como receptores de nuestra atención. Aquí tenemos la imagen del coche. Yo digo, the boy is pushing the car. Aquí estoy haciendo
influencia en el chico, para que tú mires al chico, pues si digo, the car is being pushed by the boy, tú aquí miras el coche, ¿no? Una misma realidad se puede describir de distintas formas mediante el uso del lenguaje y cómo la describimos cambia nuestra atención, afecta a nuestra atención. Eso le da muchísimas papeletas al lenguaje de ser algo cognitivo, porque juega, como digo, con muchos elementos de la cognición. Aparte de esto, otras capacidades cognitivas, otros mecanismos cognitivos como la categorización o el viewpoint. ¿Qué es el viewpoint? El punto de vista, ¿no? Lo llaman viewpoint. Cuando es lo mismo, es bastante similar a lo que llamamos de la atención, ¿no? Hay un montón de teorías explicando cómo los procesos cognitivos y el lenguaje el resto de procesos cognitivos y el lenguaje se relacionan, pero bueno, aquí no se mencionan más, ¿no? La clave es que el lenguaje es cognitivo, no es una facultad mental isolada, es decir, aislada del resto de la mente, sino que está integrada en el resto de procesos cognitivos. Y claro, dice, los mecanismos cognitivos que usamos para producir o para procesar conocimiento lingüístico, incluso para producir lenguaje, son similares en su naturaleza a los que usamos para otras tareas que no son lingüísticas, para aprender matemáticas, sumar, restar, o para aprender a tocar un instrumento. Al fin, si lo piensas, aprender a hablar requiere de escuchar y reconocer patrones, del uso de la lengua, es un músculo, ¿no? De una capacidad muscular de movimiento muy amplio, pues al final es similar a cuando uno hace música, pues el movimiento de los dedos, las capacidades mentales que estás procesando, todo pues tiene que ver bastante con la cognición, ¿no? Tiene muchas papeletas del cognitivismo de ir por el buen camino a la hora de considerar el lenguaje como una parte de la cognición. Por todo esto que hemos mencionado, ¿no? De que juega con la atención y de que todas las partes del lenguaje juegan juntos, se combinan para producir significado. A distintos niveles, different levels all work together in the construction of meaning. For example, syntactical change can be linked to semantic changes. En inglés, pues pasa más que en español eso. Si pongo esta palabra aquí, significa esto. Si pongo esta aquí, o es un buen chico, es un chico bueno. Es un gran hombre, es un hombre grande. Joder, solo estoy cambiando el adjetivo de sitio. Es un cambio sintáctico mínimo. Pero es un gran chico y es un chico grande. Cambia el significado, ¿no? Que nosotros le damos a esa oración, ¿no? Continuamos hablando del lenguaje como algo simbólico. Hemos hablado del lenguaje como algo cognitivo y que procesamos el conocimiento lingüístico de una manera similar a la de conocimiento no lingüístico. No tenemos universal grammar, el lenguaje no está en nosotros biológicamente cuando nacemos, en plan, no existe la universal grammar según el cognitivismo, no existe eso del language acquisition device, eso no lo van a plantear, ¿no? Aquí el cognitivismo tiene algo en común con el estructuralismo, que es que la lengua es simbólica. El estructuralismo nos hablaba del emparejamiento entre signified y signifier. El cognitivismo nos va a decir, sí, existe ese emparejamiento de forma y de significado, signifier, signified, pero esto va más allá. Va más allá de palabras y contenido semántico, sino que esto accede a la fonética, a la sintaxis, la gramática, a casi todos los aspectos del lenguaje, ¿no? No podemos separar el aspecto formal del aspecto semántico, es decir, la forma que tiene una oración está relacionada con la forma que tiene una unidad lingüística está relacionada con su significado, porque los elementos formales contribuyen al significado. Se supone aquí. Hemos visto antes lo de activo y pasivo, que cambia el significado, o la posición, cambia el foco, o la posición del adjetivo en las frases que he dicho yo, cambian cómo nosotros entendemos la oración, pero también hay ejemplos en simbolismo sonoro.
de que vamos a hablar más en otros temas, ¿no? Hay formas fonéticas. The phonetic form of a word does not seem entirely arbitrary, but may be linked to its meaning. Es decir, hay palabras que tienen significados comunes que a su vez comparten fonemas. Por ejemplo, él dice glow, gleam, glimmer, glare, glisten, glitter, glacier and glide. Son palabras en inglés que significan brillante, con brillo, smoothness, ¿no? Entonces dice, la combinación GL, pues parece que implica esa idea de brillante, ¿no? Ahí parece que hay una conexión, un simbolismo que está únicamente ligado no a una palabra, sino a un fonema. Porque este pairing, esta conexión, este simbolismo de forma y significado, no solo es a nivel palabras, sino que accede a todos los niveles de unidades lingüísticas. Y ahora vemos las construcciones. Construcción es como se llama ese emparejamiento. GL, el sonido GL en inglés se asocia con brillante. Eso es una construcción. Estás asociando una unidad lingüística a un significado. Constructions are the pairing between a form and a meaning in cognitive linguistics. From any level of language, sounds, grammar, idiomatic expressions, and any modality, oral, gestural, intonation, to any level of meaning, es decir, las construcciones son el emparejamiento entre una forma y un significado, que es un concepto propio de la lingüística cognitiva, que va de cualquier nivel de lengua, cualquier modalidad, es decir, un gesto, una palabra, un fonema, y se relaciona con cualquier nivel de significado. Es decir, un gesto, que yo te saque el dedo, el ejemplo que ponía el profesor, que yo te saque el dedo, el anular, si yo te saco el dedo anular, te lo enseño y guardo todos los demás que te estoy insultando. Hay una construcción de significado. Yo estoy asociando un gesto a un significado. Y el significado es súper complejo, es no me gusta, vete a la mierda, te estoy insultando. Pero si yo levanto el dedo pulgar, la construcción es el gesto asociada, ¿no? Un nivel de lengua, o en este caso gestual, asociado a un nivel de significado que también es denso, ¿eh? Porque es todo está bien, todo está correcto, no tengo ningún problema. De hecho, también es construcción, ¿no? El lenguaje es simbólico. Parte de la cognición, ya lo hemos visto, influye todo eso, bla, bla, bla. Figura fondo. El lenguaje es simbólico. Lenguaje es que cuando tú estás en una discoteca y tu amiga, es que los que vayan a escuchar esto, los que estén en el aquí está todo, sois casi todos chicas porque hay 4 tíos en la carrera. Y la mitad ni lo he visto porque no van a clase. Cuando tú vas a la discoteca y tu amiga está con un pesado y tu amiga te mira con los ojos y tú entiendes perfectamente que su mirada quiere decir, este tío es un pesado, tía, ven y ponte a bailar conmigo para que se vaya. Eso será una construcción, claro, es un pairing between form and meaning. Es un gesto que se traduce en un significado. Y esto cambia en cada cultura, porque hay países donde y que suban las cejas significa no, y nosotros tenemos que mover la cabeza, ¿no? Entonces, todo eso es un pairing, es una construcción, es una construction. O sea, esa mirada es un buen ejemplo, esa mirada que te hace, o al revés, cuando tu amiga ha encontrado a alguien que, un buen partido, ¿no? En la discoteca, y te mira como diciendo, sí, incluso puede que te asienta y como diciendo, vaya tío que me he encontrado, y tú lo entiendes, porque hay un emparejamiento entre un gesto, una unidad lingüística que busca transmitir significado, que está asociada a un significado, y entonces lo entiende. No existe. O sea, no puede existir el significado, no pueden existir separados, ¿no? La forma y el significado. Aquí en este caso, bueno, y aquí nos pone ejemplos. Hay coches y coches. Hay coches y coches.
hay coches y coches. En el primero hay coches y coches. La entonación hace que haya un cambio de significado, porque estoy diciendo que hay coches mejores y coches peores, pero si digo hay coches y coches, hay coches y coches, estoy indicando que hay muchos coches, ¿no? Que la cantidad de coches que hay es enorme. Hay personas, hay amigos y amigos. No es lo mismo que decir hay amigos y amigos. Hay muchos amigos, o era todo lo que había, amigos, ¿no? Fui a una fiesta que había amigos y amigos. Solo había eso, ¿no? Ahí se entiende, ¿no? La entonación ayuda, es un nivel de construcción. La morfología también lo puede ser. El prefijo post significa después. Post-war, post-graduated, post-industrial, posguerra, ¿no? Postgraduado. Postpartido. Indica que es después, ¿no? Ahí hay una construcción, porque tú añades post a un nombre o un adjetivo y es igual que decir después de. La construcción establece la relación entre el uso de un prefijo y un significado concreto, ¿no? Es que va después. O sea, la construcción puede ser a cualquier nivel. Sonido, gramática, expresiones idiomáticas, entonación, gestos, prefijos, incluso a nivel sintáctico. La construcción transitiva o ditransitiva, ditransitive construction, pues es una construcción. Es una estructura, es un template, es un molde al que puedes ponerle cualquier cosa. Es una deep structure, que se diría en el generativismo. Entonces tú tienes esta oración que es una construcción, es decir, es un conjunto, en este caso es un conjunto de palabras que se organiza de una forma concreta con el objetivo de transmitir un significado. ¿Qué significado? Pues va a ser será más concreto cuando se use en una frase, ¿no? Pero es alguien le hizo algo a alguien, alguien le hizo algo a algo. Someone did something to somebody. Y tú ya le cambias lo que tú quieras, ¿no? Y eso nos lleva a hablar de los tipos de construcciones. Las construcciones es este emparejamiento que hay de forma y significado, de cualquier nivel de lengua a cualquier nivel de significado. Entonces, hay tres niveles de construcciones, dependiendo de la fijación que tenga la construcción, es decir, cómo de fija esté en el lenguaje, qué puedes cambiar y qué no puedes cambiar. Cuanto más se usa una construcción, más se consolida. Los patrones lingüísticos emergen de la constante interacción del uso, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? La parte más larga del tema. Los significados vienen del uso, entonces cuando una expresión se usa mucho de una determinada manera, pues empieza a solidificar. Los patrones emergen del uso constante, de interacción, pues eso, del uso, ¿no? Hasta que se fijan o se van fijando en el lenguaje. Pero hay distintos niveles de esta saturación, de esta fijación. Ejemplos. Están las construcciones saturadas. Recordamos dónde estamos, ¿no? Que hemos visto que el lenguaje es parte de la cognición, que el lenguaje es simbólico, que es lo que estamos viendo ahora, el lenguaje es simbólico. Que el lenguaje no es un módulo separado del cerebro, sino que es parte de la cognición, el lenguaje es simbólico. Y en este de que el lenguaje es simbólico tenemos las construcciones que son los emparejamientos de forma y significado. Las construcciones saturadas es el primer nivel de construcción, que se ha usado muchísimo, y son fijas, son expresiones idiomáticas, ya no pueden cambiar, no se pueden alterar y que mantengan su significado, ya no son reconocibles si las cambian, ¿no? Y son expresiones como a quien madruga Dios le ayuda, arriba, abajo, al centro y para adentro. Porque si tú lo cambias, pierde su significado, ya no es la misma frase. No admite variación, es una barra de hierro y ya está fría, ya está fija, no la puedes cambiar. Hay construcciones parcialmente saturadas, construcciones que admiten un cierto grado de variación, es un hierro que todavía está caliente, lo puedes moldear. Can I
please. Can I más grupo verbal, please. O ha venido a divertirse al hormiguero más grupo nominal. Me importa un o me importa una más grupo nominal. Es una construcción donde una parte está fija, pero la otra pues, tenemos un grupo conceptual, un grupo nominal, una clause. O sea, tenemos un clause, un grupo. Tú lo puedes poner lo que tú quieras. Como si te dicen, mira, tienes esta historia, tienes el comienzo de la historia y tú puedes poner el resto. Pues aquí es igual. Tienes una parte y la otra puedes cambiarla tú. Pero luego tenemos las construcciones libres, free constructions. Estas construcciones son súper abstractas, no tienen casi restricciones y hacen referencia, es que van a ser deep structures, estructuras sintácticas desnudas para que tú las vistas de tantas formas como tú quieras. La construcción transitiva, the transitive construction, noun phrase más verb plus noun phrase plus prepositional phrase. Es una construcción libre que admite un alto grado de variabilidad. I like bananas of New York. Por ejemplo, ¿no? Noun phrase, verb, noun phrase, prepositional phrase. I like bananas of New York. Y así infinitamente. La idea principal de las construcciones es ir más allá que el significado. La asignación de significado va más allá de palabra-concepto, signifier, signified. Sino que el lenguaje a veces tiene trozos predefinidos, conceptos, estructuras predefinidas, conceptos predefinidos, como las expresiones idiomáticas, las estructuras saturadas o semisaturadas, o las construcciones libres, que ya vienen como en un pack. Son grupos sintácticos, estructuras sintácticas que vienen en un pack. Pero incluso, pues toda esta idea de que la construcción, el emparejamiento entre significado y forma y significado, va de todos los niveles de lenguaje y todas las modalidades a cualquier nivel de significado. Entonces, va mucho más allá de este concepto, ¿no? Se podría preguntar el profe que expliquemos cómo explica el estructuralismo. Habla de significado y significante. ¿Cómo las otras teorías han hablado del simbolismo del lenguaje, ¿no? Y entonces tengamos que plantearle cómo el estructuralismo nos habla de signifier signified, pero el generativismo, o sea, el estructuralismo nos habla de signifier signified, pero el cognitivismo nos está hablando de construcciones, algo que va más allá y que nos dice que el emparejamiento existe en todos los niveles del lenguaje, desde todos los puntos, de todos los niveles de lengua y todas las modalidades a todos o cualquier nivel de significado, ¿no? Y así es como va esta parte. Ahora vamos a ver, porque tengo que coger el PDF porque esta parte es súper larga y no la he simplificado, sino que la he cogido tal cual la tenía. Aquí, lo bueno es que puedo parar el audio y continuarlo cuando quiera. En plan, puedo darle al pause, ¿no? Aquí, Main Tenets 3. A usage-based approach to linguistics. Este es el tercer punto, y es que el generativismo, por su parte, nos dice, existe la Universal Grammar, lenguaje es innato, tienes ahí un molde, un template, un molde, una plantilla que te ayuda a aprender el lenguaje, y luego tienes el Language Acquisition Device que te ayuda a procesar y a darle valor a la información y a extraer patrones. El cognitivismo dice, el lenguaje no lo heredas, no es innato. No tienes ahí un software raro, Universal Grammar, en algún módulo diferenciado del cerebro. Una mierda. Tu cerebro reconoce patrones de normal, así, porque puede. Y tú te expones constantemente al lenguaje, escuchándolo y usándolo, y esas palabras que escuchas de tus padres, todas las palabras que escuchas, todas las construcciones que escuchas y que intentas imitar,
todo ese proceso de exposición te da un montón de información que tú abstraes, del que tú abstraes qué estructuras subyacen, ¿no? Es el enfoque bottom-up. Y el enfoque que tiene el generativismo es el top-down. Top, porque va de... Es como... El generativismo dice, tú tienes tu mente de nacimiento ya gratis, pack gratis, Universal Grammar. Una plantilla que luego se va a definir en la lengua concreta. Tú tienes las estructuras abstractas en la mente, que se definen gracias al Language Acquisition Device y a la exposición así y tal, a las estructuras particulares. Lo que dice el cognitivismo, ese es el top-down approach. Lo que dice el cognitivismo es bottom-up, es decir, tú no tienes ni Universal Grammar ni Language Acquisition Device, tú vas a desnudo. Tú tienes un cerebro cuyas habilidades cognitivas, atención, percepción, reconocimiento de patrones, tu cerebro permite identificar patrones mediante su cognición en lo que escucha. Entonces, a medida que tú escuchas estructuras particulares, es decir, que están abajo, ejemplos concretos, vas extrayendo las reglas, vas de abajo a arriba, vas extrayendo las reglas abstractas y vas haciendo sintaxis en tu mente sin querer, o sea, porque reconoces los patrones, ¿no? Y por eso los niños dicen cabo, porque escuchan cómo se conjugan otros verbos. Beber, bebo, pues el niño dice caber, cabo. Al escuchar cómo se conjugan los verbos 1,5 millones de veces en ejemplos de sus padres, de la calle, de hacerlo él, extrae unas reglas que luego aplica en casos nuevos. Por eso comete el error de decir cabo, porque ha extraído una regla que al aplicarla, pues resulta que no valía porque es una excepción, ¿no? Aquí te ponen el ejemplo de I'm roughy-hearted. Claro, el niño no sabe que heart, sino que heart, él dice heart, pues si todos los verbos se le añade ed, pues aquí también. Roughy-hearted, y es como no, se dice roughy heart porque es irregular y tal, pero eso el niño pues no lo sabe. El pobre, no le lo han enseñado. Porque claro, tú no puedes conocer las excepciones. A menos que las hayas escuchado. Que si no es que no puedes. Puedes intuir a lo mejor que no suena bien, pero difícil, ¿no? Claro, este enfoque... bueno, los niños también a veces se confunden y dicen was en todas las formas del pasado en vez de was were. Claro, esto significa que tú nunca paras de aprender el lenguaje, sino que estás en una dinámica de constante cambio. Es una dinámica en la que tú vas aprendiendo y te vas actualizando mediante la exposición al lenguaje. Por eso todos estos vídeos de ¿quieres aprender inglés? Aprende inglés como aprendiste tu primera lengua. Es como, es imposible, no puedo. Y si pudiese, tampoco estoy seguro de que quisiera, porque para aprender español, lo que has tenido que hacer es estar 4 años callado, sin poder formar frases complejas seguidas, escuchando 24 horas la lengua, hasta que has sido capaz de empezar a formar tus palabras. Para luego pasarte otros 6 años, o 7 años, o 8 años en el cole aprendiendo distintas palabras de vocabulario para luego ya, con 12 años, ya poder hablar la lengua al 100% y entender cosas, ¿no? Yo que sé, hasta que no tienes 6, 7 años no sabes hablar la lengua bien, de verdad. Sin usar muchas palabras baúlas, no has adquirido el vocabulario. Entonces, aprender una lengua estudiándote la gramática y luego el vocabulario, pues funciona mejor, ¿no? Que aprender a lo loco. Estamos constantemente adaptándonos, no tienes en la mente Universal Grammar. Si los niños estudian estudian parte del lenguaje en el cole y ahí es donde se exponen a él, donde lo entienden, donde lo aprenden. Por eso algunas palabras las usamos más que otras. Es que todo se basa en el uso, la frecuencia de las palabras, el tamaño de nuestro léxico.
es solamente mediante la exposición a experiencias que se adquiere el conocimiento lingüístico, no está dentro de nosotros, sino que es exponiéndose cuando se aprende, ¿no? Algunas expresiones idiomáticas se adquieren antes, e incluso cuando no conocemos el ejemplo particular, ¿no? O la frase "Can I go to the toilet, please?". Cualquier niño que no sepa inglés, pero ha escuchado, la han dicho en clase, di "Can I go to the toilet, please?", pues sabe que cuando quiere ir al aseo tiene que decir "Can I go to the toilet, please?". Hay expresiones que están más arraigadas, expresiones que lo están menos. Incluso trozos del lenguaje que aprendes, porque lo vas a repetir, lo vas a usar mucho, ¿no? El lenguaje se basa en el uso. Y cómo tú usas el lenguaje, claro, está súper relacionado con otros elementos de la cognición. El lenguaje que usas se basa en cuál ha sido tu memoria, tus asociaciones, la automatización que tienes para usar ciertas expresiones o no. Ejemplo muy práctico de entender esto. Si has salido con alguien 10 años que se llama Mariano y cortas con Mariano y sales con Julián, va a ser un poco difícil. O sea, puede ser, y esto pasa, a la gente le pasa, que de repente llames a uno con el nombre del otro, llames a Julián le llames Mariano, cuando le digas te quiero. ¿Por qué? Porque es que has repetido te quiero Mariano infinitas cantidades de veces durante los últimos 10 años. Esa repetición, esa automatización está en tu memoria. Entonces a ti cuando hablas te sale decir te quiero Mariano. Pero ya no está Mariano, porque Mariano se ha ido porque lo has dejado, te ha dejado, ¿no? Y ahora está Julián. Entonces, si Julián estudiase lingüística, pues a lo mejor te lo perdonaba. Y ya está la importancia de la lingüística, que puede salvar parejas, ¿no? Entonces, en tanto que la lengua es parte de la cognición, se ve afectada por la memoria, por la asociación, la automatización, y todo lo que has visto en el uso es lo que vas a repetir. Por eso los niños dicen lo mismo que sus padres, o cuando dices un insulto, el niño lo repite, porque se basa en eso, en repetir estructuras para extraer repetir estructuras particulares, repetir ejemplos particulares de frases particulares para acabar extrayendo las reglas subyacentes, las estructuras subyacentes, ir de abajo a arriba, que es lo que dice el cognitivismo, no de arriba a abajo, porque no, según el cognitivismo no tenemos Universal Grammar, ni tenemos Language Acquisition Device, ni nada de eso, sino que vamos de abajo a arriba, conociendo las estructuras, desarrollando conocimiento sobre las estructuras, o desarrollando intuición también sobre las estructuras, ¿no? Mediante el uso. Importante aquí, el modelo del uso se enfrenta al Lange y Parol y al Competence Performance, del estructuralismo y el generativismo. Lange son las convenciones lingüísticas, Parol es el speech específico. La gramática generativa dice competence para el conocimiento individual de la lengua y performance al uso específico. Entonces, según el cognitivismo, como tú extraes los patrones y las reglas del uso particular, no tiene mucho sentido, es difuso, es difícil, están muy unidos, es difícil separar uno del otro. No puedes estudiar la gramática sin ver los usos específicos, sin conocer los usos particulares. Como los patrones salen de los usos particulares, separar las dos cosas como si fuesen dos mundos distintos, para ello no tiene sentido, ¿no? Aquí lo dice muy bien. A ver. Cognitive linguistics suggests that linguistic structure emerges from linguistic use and exposure. That means that when we extract more abstract rules of grammar after being constantly exposed to the similar linguistic patterns, since linguistic structure emerges from linguistic use, the difference between competence and performance is blurry. Extraes conocimiento de los usos particulares, por lo que, como las estructuras abstractas las sacas de los usos particulares, la diferencia que hay entre
tu conocimiento individual y el uso que tú haces del lenguaje, pues es un poco difuso separar reglas y uso si tú has sacado las reglas del uso, ¿entiendes? Esa es la cosa. Respecto a los conceptos de Lange-Parol, Competence Performance, el cognitivismo plantea que al salir las reglas y el conocimiento de los usos particulares, la diferencia que existe entre lo que tú sabes y lo que tú dices, si lo que sabes ha salido de lo que tú has oído y has dicho y otros han dicho, es difuso, ¿no? Porque está todo mucho más conectado que plantearlo como dos mundos diferentes, ¿no? Tú sabes mucho y luego otra cosa es cómo hablas, sí, pero la frontera es difusa, ¿no? Porque uno ha salido del otro. Si el profe pregunta en el examen, pues se le plantea eso. El cognitivismo dice que como las estructuras emergen del uso lingüístico, diferenciar la diferencia entre competence y performance es blurry, es difusa, ¿no? Claro, pues eso te está planteando que no puedes estudiar, y claro, te dice, no puedes estudiar la gramática, no puedes estudiar la Lange, el sistema lingüístico, sistema de reglas abstractas, no lo puedes estudiar alejándote o aislándote de los usos específicos. Como están tan juntos, pues ellos no, o sea, ellos plantean que la diferencia es borrosa, ¿no? Que la distancia es borrosa entre el uso y entre el sistema y el uso, ¿no? Y luego, aparte de lo de que sacamos el conocimiento del uso, y por eso Lange y Parol Competence Performance no están tan distanciados, sino que tienen mucha más conexión de lo que parece, que aprendemos la lengua por el uso, no porque tengamos ni Universal Grammar ni Language Acquisition Device. Por otra parte, también plantea la lingüística cognitiva que la lingüística tiene que ser una ciencia empírica, que tome datos, que tome información y que use datos reales, ¿no? Chomsky decía, Chomsky comparaba el estudio de la lengua, de competence y performance, con cómo se estudia el agua, ¿no? Que coges el agua pura, no coges la performance, sino que coges competence, coges el conocimiento, las reglas abstractas, los procesos abstractos que sigue el hablante, ¿no? Pero la gramática generativa, claro, estaba interesada en el estudio del lenguaje puro, en su estructura abstracta idealizada, a la que llegaban, pues eso, con representaciones abstractas del lenguaje. No estaban interesados en estudiar el lenguaje que se producía por el hablante, ellos están interesados en competence, en el conocimiento abstracto, en las estructuras abstractas. Mientras que, eh, mientras que el cognitivismo lingüístico pone el enfoque en los datos reales del fenómeno lingüístico, en cómo los hablantes utilizan el lenguaje. Claro, obtener información sobre esto pues, es más difícil, es bastante más complicado, o sea, es un proceso difícil, ¿no? La lingüística cognitiva, el cognitivismo, como te está diciendo que no hay una separación, que no debe haber una separación entre la competence y performance, sino que tú extraes todas las reglas de los usos del lenguaje, pues ellos quieren estudiar los usos del lenguaje de los que salen las reglas, ¿no? Me voy a repetir un montón en el audio, pero no, sí. Hay gente que solo va a escuchar este audio y no ha ido a clase. No hate. Me encanta, o sea, me gusta hacer los audios y que la gente lo escuche. It is our repeated experiences with this linguistic use that shape and give rise to the more abstract representation of language. Las normas salen del habla, ¿no? Las estructuras abstractas salen del uso, por lo que la lingüística cognitiva dice, vamos a analizar los datos reales, cómo se usa el lenguaje real, cómo lo producen los speakers. Y hay muchos modelos, ¿no? Como los corpus. Los corpus lingüísticos son cosas que le interesan mucho al cognitivismo. Porque el generativismo era como, sí, aquí tenemos estructuras abstractas y todo va súper genial y tenemos Language Acquisition Device y cosas mágicas.
y Universal Grammar, sino aquí quieren basarse en... Y el lenguaje es una parte abstracta, es un módulo separado. No, no, aquí el cognitivismo dice, vamos a fijarnos en los datos reales, en el habla real, vamos a hacer corpus, bases de datos de millones de palabras, experimentos psicolingüísticos, vamos a estudiar el fenómeno del lenguaje y la evidencia obtenida de esta información, vamos a integrarla al conocimiento que tenemos de la cognición de otras partes de la ciencia, ¿no? Es decir, en tanto que la lengua, en tanto que el lenguaje forma parte de la cognición y la cognición es estudiada por muchos otros campos científicos, vamos a juntar conocimientos. Es decir, la antropología, la psicología, la ciencia cognitiva. De esta manera, la lingüística da un pequeño salto o un gran salto, a convertirse ya no en una serie de teorías abstractas pseudofilosóficas, donde dices que el lenguaje es un módulo separado de la mente, que es muy rollo la conciencia, o rollo el alma, ¿no? Pasas de decir, como el generativismo, el lenguaje es una parte abstracta, es un módulo separado de la mente, un módulo particular de la mente. Pasas de decir eso a decir, el lenguaje es una habilidad cognitiva. Y esos conceptos abstractos de Universal Grammar y de Linguistic Acquisition Device no los hemos visto en ningún sitio. No hay experimentos científicos empíricos que lo prueben. Y entonces surge el cognitivismo. Es como generativismo, no le estás dando respuesta a los procesos mentales, no estás teniendo en cuenta cómo las partes se juntan para producir semántica, no estás teniendo en cuenta que la lengua, o sea, que el lenguaje es un proceso cognitivo, no un módulo abstracto del lenguaje, no un módulo separado allí en la mente. Y entonces dan el salto a la lengua, a la lingüística empírica. Lo que plantees, pruébamelo con experimentos. Porque ahora ya estamos jugando con otras ciencias como la psicología, la ciencia cognitiva o la antropología. Ya al dar ese salto, al considerar el lenguaje un proceso cognitivo, cuando hablas de lenguaje, estás hablando de cognición. Entonces, ya no puedes aquí plantear que el lenguaje es especial, que es un módulo aparte, que tú tienes ahí cosas en el cerebro predeterminadas y quedarte de ancho, sino que tienes que demostrarlo. Tienes que usar pruebas, tienes que usar estructuras que lo justifiquen y que lo prueben. Y eso pues es complicado, requiere de que te lo plantees, ¿no? Entonces, ese es el salto. ¿Por qué se convierte la lingüística en una ciencia empírica? Pues seguramente por la llegada de la segunda revolución cognitiva de la guerra Linguistic War, ¿no? La guerra de la lingüística, en los 70, 80, que terminan con planteamientos como este, ¿no? Necesitamos evidencia para justificar lo que decimos sobre el lenguaje. Así que en pocas palabras la conclusión. La lingüística cognitiva emerge una respuesta a cómo los generativistas conciben el lenguaje. Mientras la gramática generativa dice que el lenguaje es innato, que se heredan distintos conocimientos lingüísticos abstractos, Universal Grammar, que tenemos el Language Acquisition Device. Mientras eso ocurre, la lingüística cognitiva dice que el lenguaje no es un módulo independiente de la no es un módulo independiente de la mente lejos del resto de la cognición. Tampoco es una cosa que se herede, no existe la Universal Grammar, no existe el Language Acquisition Device, sino que tu cerebro tiene el lenguaje incluido. El lenguaje es una parte más de la cognición humana. Está integrado con el resto de mecanismos, se relaciona con ellos, los usa, se ven afectados por él y él se ve afectado por ellos. ¿Y cómo aprendes el lenguaje? Por uso y exposición. Tú te expones al lenguaje, a ejemplos particulares, y tu cerebro, que es muy bueno reconociendo patrones, extrae de abajo, es decir, de los ejemplos particulares, del bottom, se va al up, bottom up. Es decir, de los ejemplos particulares obtiene los patrones lingüísticos. Como los patrones lingüísticos los ha extraído del uso,
diferenciar entre competencia y performance es confuso. La diferencia entre competencia y performance es difusa, porque al final las reglas han venido del uso. Y así es como tú aprendes el lenguaje y generas pues, el conocimiento que tienes y la capacidad que tienes para usar el lenguaje que se va desarrollando a lo largo de la vida. Claro, porque te vas exponiendo a más lenguaje, ¿no? Finalmente, la lingüística cognitiva nos dice que ya aquí, en el momento en el que hemos planteado que el lenguaje es un elemento de la cognición, parte de la cognición y que juega en la liga de los mayores, ¿no? No es especial, no es palomita blanca. La lingüística cognitiva dice todas las assumptions, todo lo que asumas sobre el lenguaje y todas las hipótesis que tengas sobre el lenguaje, básalas en datos empíricos que sean congruentes con la evidencia que tenemos de otras lenguas. Si la psicología dice que tal parte del cerebro tiene mucho que ver con el lenguaje, o tal parte del cerebro se activa cuando usamos el lenguaje, lleva cuidado cuando plantees cómo usamos el lenguaje o cómo no usamos el lenguaje o de dónde viene y si existe Universal Grammar o no, ¿no? Todo esto es lo que le han atacado a Chomsky y el pobre pues ahí estará viviendo su vida, ¿no? Y eso es el concepto de Cognitive Linguistics. En resumen, CSU, Cognitive Linguistics. Language is a part of cognition. Language is symbolic. We have constructions. And linguistic knowledge comes from the use of the language. So, the difference between langue and parole and competence and performance is blurry because we obtain rules from the use. Y con eso, lo único que nos faltaría, pues que como es language is a part of cognition, pues se ve afectada por la atención y la memoria y todo eso. Es una parte de la cognición, ¿no? Y ya el contexto histórico, pues eso, de que surge en respuesta al generativismo de un grupo de investigadores, entre los que están George Lakoff, George Langacker y Adelph Goldberg, que ocurrió la segunda revolución lingüística y se enfrentó al movimiento anterior en lo que llamaron las Linguistic Wars de los 70. Y así surge esta teoría a raíz de que el generativismo se plantea que el lenguaje es un módulo independiente, no plantee evidencia empírica de sus afirmaciones y plantee pues, que el lenguaje es una cosa propia de... y que el lenguaje es innato, que es un módulo separado del cerebro y que no se fije en la semántica y considere todas las partes separadas. No, el cognitivismo dijo no. El lenguaje es parte de la cognición, no nacemos con nada de ya predeterminado, lo hacemos con el uso, el lenguaje es simbólico. Y tu teoría no es realmente cognitiva, sino que hay que ir hacia algo que de verdad se plantee empíricamente y con demostraciones cómo el lenguaje es una parte de la cognición simbólica y que aprendemos a usarlo mediante el uso. Como el conocimiento lingüístico se genera mediante el uso y la exposición, al igual que pues, muchísima otra parte del conocimiento se genera en nosotros, de otras ramas, ¿no? Con esto, que es un audio muy repetitivo, pero bueno, se terminaría el tema 4, el cognitivismo.